Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche vamos a tener el programa o el tema La Jerusalén Celestial. La Jerusalén Celestial. Así que amigo y amiga que me escuchas, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante, la Jerusalén Celestial. En esta noche me acompaña el hermano Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y el hermano José Curet. Buenas noches. Y un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. Así que amigo y amiga que me escuchas, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y buscamos Gálatas, la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículos del 21 al 31. Gálatas 4, versículos del 21 al 31. Dice así la palabra del Señor: Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. Amén. El apóstol Pablo enfrentaba un problema en Gálatas. Un grupo de personas había prácticamente engañado a las iglesias de Galacia. Algunos dicen que eran las iglesias del norte, otras del sur, no es la discusión en esta noche. Y había judaizado a las congregaciones. ¿Qué quiere decir judaizado? Dentro de judaizar a las congregaciones, estaba la intención de que se siguieran los ritos de Moisés, de la ley de Moisés, y se fijaran precisamente al centro religioso del judaísmo, que era Jerusalén actual, como él le llama, ¿verdad? La Jerusalén física. El apóstol Pablo insiste en estos versículos que es importante que entendamos, que hay dos Jerusalenes: la Jerusalén terrenal y la Jerusalén celestial. La Jerusalén terrenal representa la esclavitud, dice el apóstol Pablo, aquellos que persiguen a la fe verdadera. La Jerusalén celestial, todos aquellos que creen en Cristo son miembros de la Jerusalén celestial, la Jerusalén de arriba. Y el apóstol Pablo enfatiza claramente que la Jerusalén terrenal ya no puede heredar, dice, ya no puede heredar, porque hay una sola Jerusalén y un solo pueblo, que es la Jerusalén celestial, la Jerusalén de arriba.
Y nosotros tenemos que aclarar todos estos puntos, hermano. Porque los judaizantes todavía están entre nosotros. El énfasis en los judíos, en judaizar, en ritos que eran sombras, como dice el escritor de Hebreos, de lo que había de venir, busca que nosotros miremos al Jerusalén terrenal. Y muchos hoy día siguen haciendo que los cristianos vean a la Jerusalén terrenal, sin contrastando entre lo que es el pueblo de Dios, la iglesia, y el pueblo de Dios judío. Que ese contraste se perdió ya cuando Jesucristo vino. Fíjate que el apóstol aquí usa un pasaje, creo que es de Isaías, donde dice que el estéril va a tener más hijos que la... Y ese pasaje es profético, Muy en el bien. sentido que apunta hacia la iglesia. Está apuntando hacia los tiempos Actuales. no los tiempos atrás. Fíjate, hermano, no se puede practicar el judaísmo si no hay una Jerusalén terrenal. Muy bien. Jerusalén se perdió en el año 70, por decirlo así, cuando el general Tito y sus generales tumbaron aquello allí. Yo no saco a Dios de la ecuación de ese evento. No se puede. Dio un mensaje claro. Cristo lo profetizó. Aquel pacto del Sinaí es lo que Pablo está hablando aquí. Terminó. Eso es de esclavos. Eso era una sombra de lo que había de venir. Y yo tengo amigos judíos, y se los digo, ustedes tienen un problema. En el año 70 tumbaron todo aquello allí. No me quites a Dios de la ecuación. Porque si Dios los trajo allí, Dios los quitó de allí. Y eso es algo que es importante que los cristianos tengan en mente. Jerusalén hoy día es una ciudad que está allí. Esta capital del Estado de Israel, que no es el mismo Israel de hace 2000 años. Uh-huh. ¿Entiendes? Pero no es la Jerusalén que nosotros estamos buscando. Porque ya se perdió en el año 70. Ya el pacto pasó. De hecho, y perdona que te interrumpa, los que destruyeron el templo no sufrieron castigo directo de Dios como antes los impíos o cualquier persona no autorizada sufría cuando entraba al templo. Claro. Ni tampoco sufrieron los primeros que tumbaron el templo, que fue Babilonia, ¿no? Babilonia. No sufrieron. Eso es parte, no me quita a Dios de la ecuación. Exacto, ahí... eso puede utilizarse como que ya Dios no estaba protegiendo esa Mira el versículo 25 de este capítulo. El apóstol Pablo dice: porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. ¿Y qué es el monte Sinaí? Ahí no fue donde se dio la ley. Exacto. Ahí se dieron los 10 mandamientos. Uh-huh. Y ahí fue cuando se estableció el pacto, lo que se llama el pacto mosaico. Exacto. ¿Ok? Y está hablando de ese evento donde salió Israel de Egipto, estuvieron en el monte Sinai. Ahí Dios empezó a hacer un trato pactual con Israel, un pacto nuevo en el sentido de que era con Moisés. Exacto. Que era en parte cumplimiento del pacto abrámico. Pero está hablando de que eso es de la esclava. Mire, yo estoy leyendo Éxodo, Levítico, estoy leyendo el Pentateuco de estos días. Era fuerte vivir en aquel tiempo. Los sacerdotes tenían una responsabilidad grande. Uh-huh. Pero como dice la escritura en otro sitio que lo vamos a leer, ¿qué significaba el sacrificio de los animales? Exacto. Todo eso es parte de ese monte Sinaí que dice ahí. Mira cómo dice más adelante: pues esta junto con sus hijos están en esclavitud. Actualmente están en esclavitud. Ese pacto decía: el que hace estas cosas vivirá por ellas. Exacto. Y nadie se salva por obra. Lo que el Señor estaba apuntando es que por estas cosas nadie se salva. Así mismo es. El versículo 26 dice: más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y entonces va el pasaje de Isaías. Y entonces el versículo 28, como dice: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Ahora, nosotros pertenecemos a la Jerusalén de arriba. Ese otro contraste, porque Ismael era Exacto. hijo de la carne. Exacto. Era hijo de Abraham, pero Dios no le prometió ese hijo, le prometió Isaac. Exacto. Por eso es que Ismael nunca heredó, ni puede heredar, ni heredará jamás. No, porque ahí mismo dice: sácame la esclava de aquí. Exacto. El hijo de la esclava no va a heredar. Eso es lo que dice la escritura. Por eso dice el versículo 30, sí. Más que dice la escritura: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces, ¿qué significa eso? Sencillo.
el pueblo judío, que es representado aquí en esta alegoría, el apóstol Pablo, en el monte Sinaí, en la hija de la esclava, no puede heredar con el hijo de la libre. ¿Y qué significa, hermano? Que para tú heredar con el hijo de la libre, tienes que creer en Cristo y pertenecer a la Jerusalén de arriba. Y no que haya dos herencias, y no es que haya dos herencias diferentes. No, es una. No, y lo dice que no, porque no hay dos, que no hay dos. En Gálatas 3, verso, te voy a decir cuál es, el 24. De manera que la ley, que estamos hablando de Sinaí, ¿verdad?, ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. El propósito de la ley era educativo. Sí, porque te decía, tú no puedes cumplirla. Mira, no puedo cumplirla. Tengo que cumplirla para vivir y no puedo. Me lleva a desesperadamente a buscar una forma de cómo redimirme. Exacto. No puede ser el Sinaí. Exacto. Eso es lo que están hablando. Así mismo es. Por lo tanto, el concepto del apóstol Pablo es que hay un solo pueblo, una sola promesa y una sola Jerusalén, que es la de arriba. Y que no tenemos que estar mirando lo que dice él, la de abajo. Y que todos sus ritos ya terminaron. Y que hay un solo templo que es Cristo. No solamente eso, no quedó piedra sobre piedra. Exacto. Se fue destruido. Dando Dios a entender que se hizo viejo ese pacto. Que ya terminó. Ya terminó. Ya cumplió en el reinado del tiempo su propósito. Hay que señalar algo. Fíjate que cuando Israel salió de Egipto, muchos egipcios se fueron con ellos, que no todos eran judíos. Y el pueblo de Israel nunca se limitó a la descendencia de Israel. Nunca se limitó a las personas que eran descendientes de Jacob. Directo. Habían egipcios, como dije, salieron de Egipto con los israelitas y se fueron, tuvieron 40 años en el desierto, etcétera, etcétera. Una de las bisabuelas de David era moabita. Y los moabitas eran enemigos de los judíos. Pero mira qué interesante. Mira, tú traes esa colación y es bueno que lo hayas traído a colación. Toda esa gente, los que salieron de Egipto, que eran egipcios, fueron con Israel. Y los otros que entraron, tenían que hacerse judíos y unirse al pacto. Exacto. Pero cuando ese pacto ya que cumple su propósito, ya tú no tienes que hacerte. Tú tienes que ahora unirte a la iglesia, a la Jerusalén celestial, que es el pueblo de Dios. No la Jerusalén terrenal. Y a Dios le plació hacerlo en el tiempo. O sea, un tiempo para esto, un tiempo para... Nosotros no podemos entender eso. Exacto. Podemos inferir muchas cosas, pero a Dios le plació hacerlo de esa forma. Y viene, como dice, en el cumplimiento del tiempo fue que vino Jesucristo para cumplir el pacto eterno. Exacto. Para cumplir un pacto, como dice la misma Escritura, sobre mejores promesas. Un mejor pacto. Un mejor pacto perfecto. Un cordero de Dios, no el cordero que había que sacrificar todos los años. Resumiendo este primer capítulo, porque vamos a pasar a otro ahora, el apóstol Pablo nos habla de la alegoría de Sara y Agar, y nos habla que Agar representa el monte Sinaí, en una alegoría, si se puede decir, de revelación del apóstol Pablo, porque ¿quién iba a pensar que Agar representa el monte Sinaí? Representa a la esclava, a la Jerusalén terrenal, pero nosotros, dice, no pertenecemos a esa Jerusalén, sino a la de arriba, y la única que hereda es esa, la hija, el hijo de la libre. La que no puede ser destruida, no puede ser invadida. Exacto. Mira lo que dice 5.1, el próximo versículo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Qué importante es esto, que el mismo apóstol tiene que decir, estate firme con la libertad que nos hicieron libres. Exacto. Pero, no la esclavitud. Pero muchas veces leemos los versículos y tenemos ya un concepto preconcebido, que fue lo que tú me dijiste ahorita, Pepe, ¿te acuerdas? Tradiciones. Exacto. Y no queremos ver lo que dice el texto. Porque el texto que hace rompe, ¿verdad?, nuestros esquemas. Y hermano, los esquemas ustedes los tienen que sujetar al texto bíblico. Sin miedo ninguno. Sin miedo ninguno. O sea, cuando digo sin miedo es que lo que el texto me habla a mí, eso es lo que es. Y eso es lo que dice si ahí. en otro lugar me han dicho otra cosa, está en error.
Está en error. O sea, podemos pelear sobre versículos, pero sale de la Escritura la autoridad que aunque estamos sujetándonos. Teniendo a Cristo como centro, porque si leemos los versículos del 3, por 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo ni libre. 3:27. Sí. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo, que era lo que usted estaba diciendo, pastor. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Jerusalén celestial. Claro, y son los únicos que heredan, según el apóstol Pablo. Ya Exacto. otro no hereda. No. Esos son los que heredan, Y la el iglesia de Cristo. requisito actual, La Jerusalén celestial. y el requisito actual es Cristo. Así mismo es. Ese es el denominador común. Bueno, siempre ha sido Cristo, lo que pasa es que fue revelado y ocurrió en tiempo. Claro, Exacto, claro que seguro. sí. Esa es la simiente. La simiente. Sí. Mira, hermano, vamos a pasar ahora a Hebreos, capítulo 12, versículos 18 en adelante. Hebreos 12, para que veamos lo que dice la Escritura. Versículo 18 en adelante. Mire cómo dice el escritor de Hebreos. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. ¿Viste? Vuelve a hablar de quién. Uh-huh. Del monte, a hablar del Sinaí. Ustedes no se acercaron a ese monte, dice el autor de Hebreos, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se le hablase más, porque no podían soportar los que os ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Fíjate la grandeza de la revelación, porque Dios estaba allí y el pueblo escuchó todo lo que estaba diciendo. Y no soportaban lo que le decían. ¿Qué decía? Si alguien toca el monte, que muera. Aún una bestia. Exacto. Pero dice, ustedes no se han acercado a ese monte. A pesar de que era impresionante lo que estaba pasando allí, porque era Exacto. increíble, ese no es el monte. Mire lo que dice. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Cuando en los salmos, cuando en los profetas hablaban de Sión, cuando hablaban de Sión, pensaban en la Jerusalén terrenal. Uh-huh. Pero el Nuevo Testamento nos dice, no, es la Jerusalén celestial. Fíjate la que Jerusalén es celestial. interesante que el autor de Hebreo, cuando habla aquí, se le pone una coma y todo significa lo mismo. Es la misma cosa que está repitiendo en distintos nombres. A la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de... O sea, todo esto es lo mismo. Hablando de la Jerusalén celestial. Reafirmando. ¿Qué es eso? Todo eso. Pero mira qué interesante, mira lo que dice más adelante. Al Dios juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, pero el versículo 24, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y eso es lo que dice la Escritura. La Jerusalén celestial. Nosotros no somos del monte Sinaí, nosotros no somos de la Jerusalén terrenal. Ahí lo dice. Pertenecemos a la Jerusalén celestial, al nuevo pacto, que es mejor del pasado. Pertenecemos a la sangre que habla mejor que la de Abel. Ahora, hay que mencionar que muchas personas en la iglesia tradicionalmente creen que Jesucristo va a venir a reinar por 1000 años y se va a establecer en Jerusalén. Uh-huh. Por eso es que miran a Jerusalén, la terrenal, la que está allá en el Medio Oriente. Así mismo. Eso quizá en otra ocasión podemos tocar ese. Ajá. Pero lo ven en ese propósito también, que también estén en error. Claro. Punto, están en error. Jesucristo reina hoy. Hoy, no tiene que tener sus pies en la tierra. Y viene a consumar su reino. Y viene a consumarlo. No viene a ponerlo. Ya está su reino. Ya está establecido. Nosotros somos parte de ese reino. Exacto. Así mismo es. Por eso es que Juan dice en Apocalipsis, hablando, vosotros que sois del reino, porque hablando de la iglesia, ¿verdad? Y eso tiene que verse claro. Nosotros pertenecemos al reino de Dios, que ha sido inaugurado con el ministerio de Cristo y viene a consumarse cuando Cristo vuelva al planeta Tierra. Por lo tanto, el apóstol Pablo nos dice que la libre es la que hereda
y no la esclava. El apóstol Pablo nos dice que pertenecemos a la Jerusalén de arriba. El autor de Hebreos nos dice que no nos hemos acercado al Sinaí, ni al viejo pacto, ni a sus costumbres, ni a la Jerusalén terrenal, sino a la Jerusalén celestial, a la ciudad del Dios vivo, aquel que hizo el mejor pacto. De hecho, el judaísmo no se puede practicar sin la Jerusalén terrenal. Allí era que estaba el templo, allí eran los sacrificios, allí era el centro de la religión judía. Cuando digo religión judía, estoy hablando del antiguo pacto, el pacto de Moisés, ¿verdad? Esa ciudad fue invadida por los caldeos, por una ocasión, por un tiempo. Dios lo ordenó, parte de la ecuación de Dios, o parte de Dios está en la ecuación. Y en el año 70, cuando estaban los romanos, la bestia esa que no se describía en Daniel, destruyeron la ciudad. Apareció, destruyeron la ciudad. No se puede practicar el judaísmo sin un templo. Y por más de 2000 años no ha habido un templo allí en Jerusalén. Ni lo habrá. Si lo hay, no afecta lo que estamos diciendo. Porque si lo hay, lo que van a hacer es un edificio de 4 paredes allí que no tiene ningún valor delante de Dios. Es que nada ya se parece. Jesucristo vino, ya el Cordero fue sacrificado fuera de Jerusalén. Así mismo es. Fuera de la ciudad, porque no puede hacer adentro. Así lo decía la ley también. Porque es parte... Jesucristo viene a cumplir con esa ley. Hombre, esto es perfecto. Esto no tiene ningún rabo suelto. Es lo que se decía la semana pasada. O sea, el Israel de hoy día no es el Israel bíblico del Antiguo Testamento o nada que se parezca. El país de Israel de hoy día en el Medio Oriente no tiene un gobierno bíblico. No tiene un gobierno como dice en la Escritura. Bíblicamente. ¿Okay? No es que esté malo, o sea, pero no hay un rey. No tienen templo, no tienen sacerdote. O sea que lo que está allí es un grupo de muchachos, y me alegro que estén allí porque tienen su país, porque por mucho tiempo estuvieron... Y tienen derecho a estar allí. Tienen derecho. Eso es otro 20 pesos. Pero eso no es la discusión. Sí, eso no es la discusión. La discusión es que aquí la Jerusalén Central es esta. Pues mire, esa comunidad, ¿cómo se llama? El Instituto del Templo. Del tercer templo. El primer error es que los sacrificios que se están haciendo fuera del templo no valen nada. Desde el punto de vista, si fuéramos estrictamente al pasaje. Pero tampoco valen nada si estuvieran en un famoso templo, porque la Biblia dice que la sangre de machos, mire, Hebreos 10:4 nos dice claro, pero clarito, 10:4. Lo tengo. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Y entonces decir... ¿Cuál es la evidencia de eso? Que todos los años había que hacerlo. Exacto. Todos los años. Se tenía que repetir. No puede limpiar la conciencia. Se tenía que repetir. Entonces, ¿qué pasa? Hay un grupo de personas que quiere construir un tercer templo, quieren hacer sacrificios de animales, que es un atentado contra el Calvario y el Gólgota, y sobre todas las cosas que ya construyeron, que la cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo, dice esa noticia. Mira, hermano, la Biblia dice que Dios mismo rajó, destruyó esa cortina. De arriba a abajo. Dios. Lo que quiere decir que abrió, y fíjate que en el comentario en el Nuevo Testamento, que abrió el camino al trono de la gracia. Así mismo. Ya el mediador. Al lugar santísimo. Ya la sangre de Cristo abrió ese camino. Así mismo. Y en el nombre de Él nos acepta. Y estamos en un nuevo pacto. Y un nuevo sacerdote. ¿Ustedes se acuerdan? Que según el orden de Melquisedec para siempre. No importa, hermano. No importa el rabino que enseñe lo que enseñe. ¿Oyó? Y que tengan ahí y que sacerdotes levíticos. Nada de eso. Eso es una violación a lo que dice Hebreos. Y pisotear la sangre del pacto. Pisotear la sangre de Cristo. Los sacrificios no es lo más importante. Eso, estoy hablando de sacrificios del templo. Era el conocimiento de Dios. Y nadie puede conocer a Dios fuera de Jesucristo. Amén. Porque dice la Escritura que el Espíritu de Cristo es el que estaba en los profetas. Así mismo es. Estaba Él allí. Así mismo aquel que se enfrentó a Josué antes de invadir a Jericó. Aquel que venía con la espada desenvainada. ¿Pero qué dice Efesios? Mira, Efesios 2. Vamos a buscar Efesios 2. Efesios 2, versículo 11, hermano. Dice, por tanto, hablando a los gentiles, miren lo que dice el apóstol Pablo, Efesios 2, 11 en adelante. Por tanto, acordaos
de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Mire cómo dice, que de ambos pueblos hizo uno, y añade, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos de un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. O sea, ya no hay dos cuerpos, no hay dos pueblos, hay un solo pueblo, la Jerusalén celestial. Hay un solo olivo. Así mismo. No han sido injertados silvestres, que somos nosotros, y los que no fueron agradados de Dios, los arrancó. Así mismo es. Es un solo olivo. Pasamos a la sección de la pregunta religiosa. Hay varias preguntas, no creo que las vaya a poder contestar todas, pero vamos rapidito, ¿verdad? Tengo aquí tengo esta preguntita de hermano Raymond de Ponce, que dice que los testigos de Jehová le indicaron que no tiene que ayunar. ¿Esto es correcto? Bueno, hermano, yo le voy a decir lo siguiente. La Biblia nos indica que parte de algunos ejercicios espirituales está el ayuno, pero el ayuno es para momentos de crisis, ¿o yo? No es que usted dice, mañana voy a ayunar, porque eso es lo que hacían los fariseos. Y los fariseos ayunaban 2 veces a la semana. No, los ayunos vienen por momentos de crisis. Cuando Daniel tenía una crisis, tenía que comunicarse con Dios, ayunaba. Y cuando el pueblo tenía una crisis, ayunaba. Y Cristo ayunó porque iba a entrar al ministerio público, que iba a ser 3 años y medio de crisis. Pero, ¿Y qué crisis? ¿Y qué crisis? Exacto. Pero usted no ayuna diciendo, yo ayuno todos los sábados en el mes. Hermano, porque eso es ayuno. Eso es sacramentalismo, eso está mal, eso es ejercicio religioso vano. Claro, cuando los testigos de Jehová le dice a usted que no tiene que ayunar, lamentablemente no tienen base bíblica, pero usted tiene que entender que el ayuno tiene que ser dentro de los parámetros de una crisis. No porque usted lo hace en forma religiosa, como dice muy bien Pepe. Sí, aquí. Es un ejercicio espiritual. Exacto. No es el ejercicio corporal, como dice Pablo, que para nada sirve. Pero tiene su lugar. Claro que sí. Tengo otro... yo de hecho, un comentario, yo no le hago mucho caso a lo que los testigos no, dicen. claro, no hay que hacerle... O sea, porque su base bíblica es más bien su base no es bíblica, su base es la de Atalaya. Exacto, eso iba a decir, claro, que no es Atalaya, bíblica. de Watchtower. Tengo una pregunta del hermano Ismael Moreira de Caguas. Él pregunta que cuál es su opinión sobre las primicias y los tabernáculos. Bueno, no entiendo muy bien la pregunta. Si se refiere a ofrendas de primicias empezando el año, lamentablemente yo no veo eso en el Nuevo Testamento. ¿Oyó? Eso de que hay que dar las primicias, y hay iglesias que yo conozco que usted tiene que entregar todo el cheque. Yo no veo eso en ningún lado en la Escritura, ¿oyó? En el Nuevo Testamento, ¿oyó? Claro, eso también era parte del rito del antiguo templo, allá, exacto, que había muy que traer bien. el trigo, la cebada, etcétera, etcétera. Y si se refiere a los tabernáculos, que hacen tabernáculos en las iglesias, yo no sé qué, todo eso es sombra de lo que había de venir. La verdad que no entiendo muy bien la pregunta, pero espero haberle contestado. Lo que pasa es que hay varias iglesias que utilizan mucho eso como para llenar sus arcas. Exacto. Y los tabernáculos hacen unas campañas en sus estacionamientos. Bueno. Eso es sacramentalismo también, eso no... Tengo una pregunta del hermano José de la Rosa de San Juan. ¿Dónde ubica la guerra de los 6 días y si hubo intervención divina en esta guerra? Bueno, hermano, mire, escúcheme bien y le voy a dar una contestación sobre eso. Si está diciendo que hubo una intervención divina especial en relación a Israel, escuche bien. Nosotros creemos que Israel tiene derecho de esa tierra por parte de Dios, en el sentido de que se ubique en ese lugar. Nosotros no estamos hablando de eso. Y si la guerra de los 6 días, en cierta medida, Dios protegió a Israel, con nosotros no hay ningún problema con eso. Amén. ¿Entiende? Lo que nosotros tenemos que entender es que aquí hay un solo pueblo, que es la iglesia, la Jerusalén celestial.
la Jerusalén celestial. Y Dios protege no solamente a Israel, ¿oyó? Dios protege a muchos pueblos como Él quiere, y en la guerra Dios interviene. ¿Qué podemos decir de aquellos que son musulmanes que son parte del ejército israelí? Que no se menciona. Exacto. Y no que son judíos. Hay divisiones completas que no son judíos. Así mismo que es. participaron en esa guerra también. Sí, porque mucha gente cree que todos los que son israelitas son judíos. Y que en el ejército. No. No. Bueno, en el ejército de Estados Unidos también hay musulmanes. Sí, en el ejército de Israel, en el gobierno, en el Knesset, que es lo que es el parlamento, hay personas que son árabes. Exacto, y palestinos. Ajá, y el idioma árabe es un idioma oficial en Israel, al igual que el hebreo. Pero ¿cuánto tiempo tú estuviste en Irak? 1 año. 1 año, ¿verdad? Yo le decía a los iraquíes, llaman a los judíos porque ellos son buenos con la insurgencia, pero no me hicieron caso. Queremos pasar al último pasaje en esta noche, ¿verdad? Valga la redundancia, en Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21 y versículo 9 en adelante, para hablar de la Jerusalén celestial. Mire cómo dice el apóstol Juan, mire cómo dice el apóstol Juan, capítulo 21, versículo 9, que es muy importante, muy importante. Mire cómo dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Vamos a dejarlo ahí. ¿Quién es la desposada, la esposa del Cordero, hermano? ¿Quién es? La iglesia. Eso lo sabe todo el mundo. Eso está en todo el Nuevo Testamento. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. La Jerusalén celestial no es Israel, es la iglesia. Esa es la desposada. Esa es la esposa del Cordero, dice la Biblia. Y añade: teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son, escucha bien, los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Entonces siga leyendo. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Y qué significa eso? Lo que dice el apóstol Pablo, lo que dice el autor de Hebreos, que de los 2 pueblos, Israel y los gentiles, hizo fíjate, uno. Es interesante. Hizo uno, hermano. ¿Dónde pone a los apóstoles de Cristo? Los pone en el fundamento. El fundamento. No los pone en la puerta, los pone en el fundamento. Muy o sea, bien. se sostiene sobre la doctrina de los apóstoles, como dice en Hechos. Pero mira qué interesante lo que acabas de decir de las puertas. Porque Cristo dijo que la salvación viene ¿de dónde? De los judíos. De los judíos. ¿Por qué viene de los judíos? Porque Cristo es judío, porque eso se le dio, a Israel se le confió para después entregárselo a la iglesia. Por eso Cristo dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Cuál es la importancia del pueblo israelita? Para no decir limitar a los judíos, porque los judíos es una sola tribu, las 12. Uh-huh. Dios escogió a Abraham y de su descendencia para que viniera el Mesías, prometido desde el Edén en Génesis 3:15. Muy bien. Él escogió a Abraham porque le dio la gana. Él no escogió a Abraham por nada especial que Abraham tenía. Y dicen, por gracia. Y dice en Deuteronomio que era el de los pueblos de la tierra, de los más pequeños y de los más malos que hay. Duro de servirle, dice muchas veces. O sea que el escogido de Israel no era porque Israel tenía algo especial, sino que Dios escogió a Israel para que por medio de ese pueblo viniera el Mesías. Ahora, la promesa de Abraham era que serán benditas todas las naciones, no solamente su descendencia. ¿Y cuándo empezó a cumplirse eso? Con la llegada de Cristo. Con la llegada de Cristo. Y el nuevo pacto. En el nuevo pacto. Pero tenemos que recalcar que nunca se limitó a los judíos, a la descendencia de Abraham. Exacto. El pueblo de Israel. Habían egipcios, habían moabitas, y como hemos visto, habían prosélitos de todos los lados. Así mismo. Y Dios no los rechazó, se convirtieron parte del pueblo. Ahora, cuando vino Jesucristo, ¿qué sucedió? Me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, hasta los fines de la tierra, ¿no?
Y Muy el bien. lenguaje del evangelio fue el lenguaje mundial, no fue el lenguaje Internacional. hebreo, el griego. Ujú. Y después se fue traduciendo en otras, las escrituras las tenemos en español, en todos los idiomas. Fue algo que Dios lo puso de esa forma. ¿Quién detiene la mano de Dios? Amén. Lo hizo así. ¿Tú ibas a decir algo, Ángel? No, estaba pensando en la genealogía de Cristo, donde hay dos mujeres que no eran de ascendencia o descendencia judía, específicamente Rahab y Ruth. Rahab y Ruth. Y estaban en la descendencia y de están Jesucristo. directa. Sí. Aún Sara y Agar no eran hijas de Abraham. Eran familia, pero no era descendencia y de ahí Directa, salió. exacto. Ajá. Pero el contraste que hace Pablo en Gálatas de las dos, una que es la esclava y otra que es la libre, y que nosotros hagamos un esfuerzo para velar por la libertad con que nos has hecho libres. Ujú. ¿Ok? La de Agar, o sea, el monte Sinaí, los mandamientos, mire, eso es parte de la gracia de Dios. No estamos restándole ningún mérito de lo que Dios ha hecho en ese monte. Pero a él le plació hacerlo de esa forma. ¿Por qué? Porque ese es el No plan sé. de salvación. Ya En la está. historia de la salvación lleva ese orden. Y por lo tanto, el pueblo de Dios, el último estadio, porque ese es el último estadio, la esposa del Cordero es la iglesia. La iglesia. Y ya sacrificios, cortinas, templos, todo eso terminó. Cristo lo dijo. Este templo fue construido, ¿qué? En 46 años, le dijeron. Y Cristo dijo, mire, hablando del templo de su cuerpo, nada de eso ya pasado. Y nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de la Jerusalén celestial lo que hace es sustituir, desplazar, desde el punto de vista simbólico, a la Jerusalén terrenal. Y que nosotros tenemos que mirar a la Jerusalén celestial. Y todo judío tiene que creer en Cristo como su único salvador personal para pertenecer a la Jerusalén celestial, ¿o yo? Fíjate que muchos judíos creen, muchos judíos son cristianos. La primera iglesia fue judía. Así Fue en mismo. Jerusalén. ¿Entiendes? El aceptar a Jesucristo como nación no se logró. Y había una maldición para ellos. Cuando se hablaban en lenguas era para Ajá. los judíos, Para los judíos, para no era todos para los ellos. gentiles. Así Eso mismo está en las escrituras. O sea, hay una carga. Los judíos tuvieron grandes privilegios. Y en ese sentido quizás hasta Dios los continúa bendiciendo, quizás por amor a David, si No, podemos para- llamarlo para- así. Para que haya un pacto terrenal. Ajá. Pero no es el pacto. No. No es el pacto. No, claro que no. No. O sea, quizás a Israel es lo que es. Los judíos tienen estos privilegios por amor a los padres, pero no por amor a ellos. Te saluda el reverendo Carlos Cruz Moya y le pedimos al Señor que bendiga tu vida, bendiga tu hogar y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, esté siempre sobre los tuyos. Dios te bendiga ricamente.